ponencias un poco especiales antes de empezar la primera mesa redonda. Y la primera nos lleva al tema legislativo, porque tristemente nos toca luchar en los juzgados, lo que en teoría, administrativamente, por los procedimientos administrativos que tienen las leyes y la capacidad que tenemos los propios ciudadanos y las entidades de defendernos, no está funcionando como Dios manda. No está funcionando. Yo el otro día escuché a la directora general de Energía de Aragón, que es el órgano sustantivo, que nosotros solo nos ocupamos de las leyes eléctricas. El resto no es nuestro problema. Señora, usted es el órgano sustantivo. Los recursos de alzada se los mandamos a usted. Yo voy a escribir una tribuna que se va a llamar Señores Jueces. Tienen mucho trabajo. Para hablar un poquito de este tema y del camino que nos queda ahora en materia judicial y también de las irregularidades que estamos habiendo, que están ocurriendo, tenemos a una de las mejores abogadas de España a nivel medioambientalista. Ella es María Ángeles López Lax. Es socia de la red de abogados y abogadas para la defensa ambiental. Es abogada independiente con despacho propio desde 1976. Está activa en todas las ramas del derecho, especializada en derecho medioambiental desde el 96 y socia de los bufetes Legal Natur y Skornik Gerspers LLP. Yo personalmente, que la conozco, lo primero que quiero es agradecerle que ella, que podría estar ya de vacaciones jubilada porque ha hecho todo su trabajo, siga luchando por salvar territorios y por lo que es justo y por el medio ambiente. Lo primero por eso. Y lo segundo, quiero contaros que cuando yo la conocí, aparte de decidir un poco los últimos casos que iba a llevar, me llamó la atención porque me dijo que su mayor ilusión era que hubiese más abogados formados para poder seguir su camino defendiendo el medio ambiente. Eso me gustó muchísimo, porque es como decir, yo quiero también dejar un legado y que haya gente continuando con mi trabajo, que se quede con mi experiencia. Y por lo que me ha ido contando estos últimos tiempos, lo ha conseguido. Tiene ya un equipo con sus otras dos compañeras abogadas, que espero que sigan igual porque nos van a hacer falta a todos para seguir luchando. Así que damos la bienvenida a María Ángeles López Lax. ¿Dónde está la cosa? Aquí. Vale. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir, a Aliente por la idea y por la organización y a la universidad por acogernos. Es verdad que yo ya estoy de retirada, entonces mi ponencia, no sé si os la han pasado, bueno, menos mal que la tengo aquí escrita. Está firmada no con mi nombre, porque yo ya me estoy marchando. Parece que no, pero voy a hacer 75 años. Entonces ya me toca empezar a jubilarme. Pero tengo dos fantásticas compañeras y quizás se incorpore otra dentro de poco, que están siguiendo mi legado, por así decir. Ellas están ya muy formadas. Por lo tanto, sé que no dejo mucho hueco, porque hay escuela detrás, aparte de la propia red de abogados para la defensa ambiental que formé junto con otros compañeros en el año 2008, yo creo, sí. Bueno, este tema es un poco árido, entonces no voy a entrar en muchos detalles de leyes porque os vais a aburrir. No sé si tenéis a la vista la ponencia. No, ¿verdad? Pues no, pues entonces yo la voy a hablar. Estamos aquí porque... Ah, sí, vale, estupendo. Bueno, en un principio cuando me pidieron un resumen yo dije que iba a hablar sobre casos concretos, pero la verdad es que hasta que no te pones a trabajar algo, tienes una idea general y tal y cual, pero cuando te pones es cuando realmente defines lo que vas a hacer. Entonces, quizás lo que anuncié primero que iba a hacer en esas pequeñas notas no se corresponde con lo que voy a hablar ahora, porque no me voy a centrar tanto en casos concretos, sin más, sino en generalidades, porque en 15 minutos no se puede transmitir mucho. Entonces, este problema surge, o por lo menos nosotros empezamos a trabajar en estos temas a partir del año 2020, y tiene su origen en el paquete de invierno y el reglamento de gobernanza del año 2018. Este reglamento establece que se harán unos planes de energía y clima hasta lograr la neutralidad climática en el 2050. Son, por un lado, la Estrategia Española de Cambio Climático, que es muy generalista, tiene poquito, digamos, de vinculación jurídica porque no tiene obligación. ¿Perdón? Ah, vale.
porque no tiene mucha obligación legal de aplicación, pero bueno, que da una idea a los políticos de por dónde tienen que ir las medidas. Pero tenemos unos planes nacionales integrados de energía y clima, que es el PENIEC, que se aprobó en el 2022, bueno, de facto en el 2020, y que ha sido revisado o está en vías de revisión, del cual tenemos solamente una evaluación ambiental estratégica que ha sido publicada hace poco. Pues si en el 2020 había una planificación con unos objetivos que cumplían los establecidos por la Unión Europea, en esta revisión, y ya esos objetivos nos alarmaron y pusieron en marcha todos estos movimientos sociales de protesta de cómo se estaba haciendo, seguimos aumentando el problema porque en esta revisión vamos a aumentar bastante la eólica, que pasa de 50 gigavatios a 62, y sobre todo la solar, que pasa de 39 a 76 nada menos, aunque el autoconsumo también está ahí formando parte. ¿Esto va aquí o aquí? Vale. Os he puesto solamente esta planilla de legislación, hay muchísima más, pero esta es la más básica. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo al ver así en conjunto esta legislación? Que si en el 2018 está el reglamento de gobernanza, en el 2018 ya se disparó las solicitudes de conexión a la red eléctrica para instalación de energías renovables. Y pilló al gobierno, que en aquel momento, en el 2020 o en el 2019, pues había muchos problemas con la transición de un equipo de gobierno a otro, les pilló como sin planificación, aparte que nos ha pillado a todos los europeos el problema del cambio climático sin haber tenido tiempo de hacer una planificación adecuada. El caso es que vemos que en el 2020 la legislación que ya existía, como la Ley 24/2013 del sector eléctrico, empieza a tener cantidad de modificaciones, por lo menos os he puesto 3. El Real Decreto 1955, que es el reglamento que desarrolla esta ley, pues ha tenido 4 modificaciones en apenas 2 años. Surge una ley de cambio climático, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy interesante en algunos aspectos, como luego veremos, que fija, esta no se ha modificado, esta es la única que todavía no se ha modificado, y eso que nació a la vez que el PENIEC. Tenemos un reglamento de 2022 para acelerar el despliegue de energías tras la guerra de Ucrania, que por cierto se ha renovado en el sentido de que se ha aumentado su plazo de vigencia, pero termina en el 2025. Un Real Decreto de conexiones que regula las conexiones, que también es del 2020 y ha tenido 3 modificaciones, y una directiva de energía renovable que también, incluso a nivel europeo, las modificaciones son continuas. Como último os he puesto una ley muy curiosa, que es la que regula el sistema de gestión de la PAC, y tiene una disposición adicional sobre zonificación agroambiental, que a mí se me había escapado hasta ahora, pero preparando esto lo he visto que es muy interesante. Luego hablaremos por qué con el tema de la zonificación. De toda esta legislación me he parado a valorar solamente los procedimientos de autorización porque es en lo que estoy trabajando principalmente y es en lo que nosotros como plataformas y como sociedad civil estamos pudiendo participar. Los procedimientos de autorización, todos sabéis que siendo un procedimiento único, y esto lo destaco, tiene 3 fases, que es la autorización en base a un anteproyecto de construcción, una autorización de construcción de un proyecto técnico, primero la fase es la autorización administrativa previa que se hace en base a un anteproyecto, la autorización de construcción en base a un proyecto técnico. Vale. La declaración de utilidad pública y la puesta en funcionamiento. Total son como 3 hitos importantes. Entre estos hitos, en el primero, que es el de la autorización administrativa previa, se tiene que introducir la declaración de impacto ambiental. Se puede hacer una tramitación conjunta, esto es modificación posterior. Antes de todas estas modificaciones del 2020 eran por separado, no hacías una fase hasta que no tenías la otra cumplida. Como se han tenido que acelerar todos los procedimientos por esta urgencia en la que nos hemos metido de luchar contra el cambio climático, esta acumulación de procedimientos está dando lugar a muchos problemas. También incluye una evaluación técnica y económica, y lo mismo está pasando. Una saturación absoluta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es la que tiene que analizar la solvencia económica, está haciendo que se aprueben proyectos sin tener una validación por parte de la CNMC.
Y luego el tema de la conexión eléctrica, la autorización de la conexión a la red eléctrica. Esta conexión también ha tenido bastantes problemas y veremos si los podemos ver. A todo esto nos encontramos con que, como se emplazan en un territorio y hay una competencia territorial urbanística, o por lo menos de ordenación del territorio, más las competencias de los ayuntamientos para las licencias, también tienen participación. Y en la licencia urbanística de construcción, ojo, tener en cuenta que en la fase de autorización de la construcción, si no se ponen objeciones en base al planeamiento, luego el ayuntamiento no tiene nada que decir, porque lo tenía que haber dicho en esa fase previa. Sigue la expropiación en aquellos supuestos en que no se haya conseguido convenios con los promotores, y luego nos estamos encontrando con un problema que voy a ver más adelante con la modificación de las instalaciones. No se están haciendo tanto modificaciones de instalaciones, sino modificaciones de autorizaciones, y no es lo mismo. Si las modificaciones no son importantes, pues se pueden hacer sin un procedimiento de autorización administrativa previa, pero si las modificaciones son relevantes, exigen volver al principio, autorización administrativa previa para ver toda la modificación. Los problemas que nos hemos encontrado en estos 2 años de aceleración de procedimientos y masificación están en el origen. Había una avalancha de peticiones, había mucha especulación, se ha querido parar. Bueno, el éxito ha sido, yo creo, relativo. A lo mejor sí en algunos aspectos, pero las consecuencias negativas no se tuvieron en cuenta cuando se aprobó el Real Decreto Ley 2320, que es el origen de los muchos problemas que estamos viendo y en los que sustanciamos bastante nuestros recursos contra estas autorizaciones. Primero, establece unos hitos temporales, de forma que en este procedimiento global de autorización, si no consigues superar cada hito sucesivo en un plazo determinado, se pierde el derecho de conexión. Y si se pierde el derecho de conexión a la red, la ley del sector eléctrico establece que la autorización que se ha otorgado en base a ese permiso de conexión es revocable. Y ahí ya nos estamos encontrando con algún problema. También establece como condición primera una vía favorable. Y yo aquí hago una advertencia. La reciente o la última ley de evaluación ambiental, antes teníamos evaluaciones de impacto ambiental favorables y no favorables. Eso cambió. Y en la ley 21/2013 ya lo que te dice es que una declaración de impacto ambiental establece las condiciones en las que se tiene que ejecutar el proyecto. Y estamos viendo autorizaciones que declaraciones de impacto ambiental que se convierten en verdaderas autorizaciones, porque dicen, de este conjunto de proyectos, os hablo por ejemplo del maestrazgo en el que estamos, que son 20 parques eólicos evaluados conjuntamente. No se puede hacer el parque tal y el parque cual. Eso no lo puede decir una declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental, si ve que un proyecto no es viable ambientalmente, tiene que archivarlo definitivamente. Se queda sin evaluación de impacto. Y sin evaluación de impacto no hay autorización, evidentemente. Y esto se está haciendo mal por todas estas prisas con los hitos. ¿Qué pasa? Que si las declaraciones de impacto ambiental no se tienen en una fecha determinada que vence el hito, puede haber una responsabilidad de la Administración y el promotor reclamar porque no ha salido adelante la declaración de impacto ambiental en plazo. Y ante ese temor se están haciendo declaraciones de impacto ambiental que no cumplen con su función, empezando por el problema que os he dicho, y es que se hacen declaraciones con cantidad de problemas que se prevé que se van a solucionar antes de la autorización de construcción, cuando es en la fase de evaluación, cuando se tienen que ver todos los problemas ambientales que tiene un proyecto, no después. Y se están postergando evaluaciones, por ejemplo, de afecciones a especies, se están postergando los planes de vigilancia que se tienen que aprobar con la propia declaración y se postergan para después, que son muy importantes, etcétera. Por otra parte, una declaración de impacto ambiental establece condicionados, no condiciones. Lo que no puede ser es que una declaración de impacto ambiental condicione su vigencia a que la autonomía tal haga un informe favorable, porque tiene competencia para opinar, sobre el tramo de línea eléctrica que atraviesa su territorio, aunque los parques o las instalaciones estén en otra comunidad. No se pueden hacer declaraciones de impacto ambiental condicionadas. Condicionada quiere decir que si no se cumple esto no vale. No, no.
Eso no es función de la declaración de impacto ambiental. Todo esto está dando lugar a mucha inseguridad jurídica porque se están retorciendo los procedimientos. Retorciendo hasta el punto de que si a un proyecto corresponde una declaración de impacto ambiental, estamos viendo que muchos proyectos, como ocurre con el Maestrazgo, como 20, tienen una sola declaración de impacto ambiental. Y para eso está la evaluación ambiental estratégica. La declaración ambiental estratégica tiene como función valorar la afección en un territorio, no en un espacio más pequeño y determinado, de diversos proyectos que a su vez están sometidos a evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, está habiendo una burla de la evaluación ambiental estratégica. ¿Y qué ocurre con la evaluación ambiental estratégica? Que tanto la directiva como la Ley 21/2013 dice que se aplicará a planes. Pero ¿qué pasa? Que si no apruebo un plan, no hago evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, la mejor manera de acelerar y no retrasar toda esta implantación masiva y acelerada es burlo la directiva de evaluación ambiental estratégica, agrupo muchos parques en un solo procedimiento de evaluación que luego, a su vez, cuando se aprueban, se dividen. Es decir, se hace solicitudes individuales, por ejemplo, con el Maestrazgo de 20. Acumulo las 20 evaluaciones en un solo estudio de impacto ambiental estratégico y una sola declaración de impacto ambiental. Y luego hago 20 resoluciones. Con lo cual, cuando vas a recurrir, nos han negado la acumulación de los 20 en un procedimiento y tenemos que recurrir uno a uno a los 20, con lo cual se pierde el efecto o la visión global de una evaluación conjunta de todo. Esto es un caos. Esto no puede tener lugar. Y esto se está haciendo no con una modificación normativa que estuviera dado una seguridad jurídica, sino simplemente como una nota al pie de página de una recomendación de cómo se tienen que hacer las evaluaciones de impacto ambiental que ha publicado el Ministerio. Luego tenemos una zonificación ambiental de renovables absolutamente ineficaz, cuando las directivas dicen que los gobiernos tienen que empezar a planificar tanto territorialmente como desde el punto de vista energético el desarrollo masivo de energías. Nos encontramos con un PNIEC que no tiene carácter territorial. Yo no sé si esto es una anacronía o una excepción en la Unión Europea, todavía no he tenido tiempo de ver otros planes, pero esto me parece realmente increíble. Y así se ha defendido incluso ante el Tribunal Supremo, donde hemos estado también recurriéndolo. ¿Cómo puede ser que una evaluación ambiental estratégica que tiene lugar, que tiene como efecto ver los efectos sobre un territorio, resulta que el plan y esa evaluación no sea territorial? Bien, entonces, la evaluación ambiental estratégica en la que se deberían ya incluir por lo menos una zonificación vinculante, porque la evaluación ambiental estratégica también puede aprobar determinaciones que tienen que ser incorporadas al plan de forma vinculante. Pues simplemente lo que hace la evaluación ambiental estratégica, la primera y la segunda que se ha hecho, es promover, desarrollar, establecer criterios, directrices, pero no determinaciones. El problema de todo viene entonces por una aceleración masiva sin planificación adecuada, con lo cual hay un desorden y hay una arbitrariedad a la hora de establecer estos proyectos. Pero tenemos una ley de cambio climático a la que os recomiendo acudir, que dice en el artículo 25 que el despliegue de energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural. ¿Estoy bien? Sí. Y la adecuada ordenación territorial. Bueno, debe establecerse, no dice las administraciones están obligadas a hacer una planificación territorial. Ahí se quedó como a medias, no se atrevió. Y es que el problema de que las competencias en materia de ordenación territorial sean de las comunidades autónomas genera un problema para este desarrollo ordenado. Luego el artículo 21 también habla de que se establecerá una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión. Pero aquí no dice que debería decir, se aprobará mediante un decreto, es decir, mediante una disposición reglamentaria con fuerza de obligar esta zonificación. Con lo cual, la zonificación que está haciendo, que ha hecho el Ministerio y que se supone que la va modificando, no tiene validez ninguna, no se atiende para nada y estamos viendo cantidad de proyectos en zonas de alta sensibilidad, incluso de exclusión, como son zonas de red natura. Y aquí vuelvo a aquella ley que antes sugerí, que era la de la PAC, que habla de la zonificación agroambiental. Es que se tienen ya que meter
zonas de alto valor agrícola, que lo dice la ley cuáles son y las define con categorías, en las que se debería incluir, y pide al Gobierno que apruebe una disposición en la que se establezca que está prohibido establecer energías renovables en esas zonas. Esto tampoco se ha cumplido. ¿Por qué no se cumple? Yo, preguntando a un político en Extremadura, en un congreso en el que intervine, después de mi intervención le digo, ¿y por qué no hacéis una planificación? Si nuestra ley del suelo dice que en los planes de ordenación territorial se determinarán las zonas en las que se han de... Dice, no, es que no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo. Si esto empezó, esta lucha y esta aceleración en el 2020, ya podríamos haber aprobado algún plan. Pues no se ha aprobado, que yo sepa, ningún plan. Además de la falta de planificación y una falta de transparencia. Yo estoy viendo proyectos que cuando te los pides no te mandan cantidad de información, sobre todo la información económica. La información económica es importante porque es la que define qué estamos pagando todos para esa implantación. Perdón, ya he visto ahora que me salté antes que también la Directiva de Renovables habla de la obligación de tener una ordenación territorial y una implantación con zonificación a más tardar en el año 2025. Estemos atentos a esa fecha, a ver si sale alguna normativa que establezca ya una zonificación de zonas idóneas. No, creo que ya estoy bien. La limitada participación pública. Esto es un problema endémico de este país, que no creemos en la participación, no creemos en el convenio de Aarhus. Y los trámites se hacen pues como una mera formalidad. Es más, yo he escuchado a técnicos, por ejemplo, en el último congreso que hicimos en la red de abogados, que decían, es que cuando me llegan los proyectos ya están aprobados. Se sacan información pública porque lo dice la ley y porque hay que sacarlos, pero ya vienen aprobados de origen y los técnicos podemos hacer muy poco para cambiarlos. Tenemos una ley del sector eléctrico que está pensada para grandes instalaciones de producción, no está pensada para una generación eléctrica diseminada por el territorio con todo lo que esto supone. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la red eléctrica no da satisfacción y no llega a todos los puntos en los que se quieren implantar, se están generando redes de transporte privadas cuando deberían ser redes de transporte públicas. Y esto no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Esto está en los tribunales planteados, veremos a ver qué es lo que dicen los jueces. La ley 34/2013 habla de instalación, aprobación, modificación de una instalación, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está definida una instalación? Bueno, pues tampoco define lo que es una instalación. A efectos de conexión sí que te lo dice el decreto que regula las conexiones, pero es a efectos de una conexión, con lo cual esto también estará ante los tribunales y lo tendrán que resolver. Tenemos una falta de profesionales en las administraciones públicas que puedan llegar a hacer en el tiempo que marcan los hitos que hemos dicho, tantas evaluaciones. Y esto da lugar a una mala calidad de las evaluaciones. Y las competencias territoriales, pues tanto las que se ejercen como las que no se ejercen, bien. Propuestas. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Con lo que ya hay, pues ya estamos en fase judicial de esta primera avalancha, veremos a ver qué es lo que nos dicen los jueces. Los tribunales están también saturados. El TSJ de Madrid es un desastre. Te tardan como un año en aportar un expediente completo. Los expedientes están súper incompletos. Bueno, nuestra esperanza es que alguna jurisprudencia vaya modificando algo, pero no vamos a llegar a tiempo de que se autoricen pues, a gran parte de lo que ya está propuesto, por lo menos, o como solicitado. Yo lo que recomiendo es, aparte de la participación en las fases de aprobación, luego en los planes de seguimiento. Es que ahí todas las organizaciones sociales con las que he trabajado, no he visto, nunca me han encargado nada relativo a, vamos a ver cómo se cumple el plan de seguimiento. Porque es que el plan de seguimiento, si resulta que la afección es mayor de la que se estaba previsto, hay más mortandad de aves, hay más problemas de otras especies o lo que sea, se puede modificar la autorización, la declaración de impacto y por lo tanto la autorización.
Y se pueden cerrar molinos, se pueden eliminar placas. Es decir, hacer, por favor, hincapié en el seguimiento de cómo se está llevando a cabo y cumpliendo las declaraciones de impacto ambiental. Están las quejas al Defensor del Pueblo, a la Comisión Europea y peticiones. Que sepáis que las quejas a la Comisión Europea pues han sido muchas, no las aceptan y tal. Si hacéis una queja a la Comisión Europea que sea de algo general, que afecte a todos, que no sea un casito solo, ¿vale? Sino que sea un efecto general, porque si no, no va a haber, no os van a hacer caso. Y sobre todo compartir información. Lo que estáis haciendo aquí en este seminario me parece muy importante, porque las experiencias de uno nos ayudan a otros a seguir adelante. Y yo creo que esto sí que está funcionando gracias a las redes. Bueno, pues luego en otro momento estoy a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que tengáis, porque no sé si me he pasado mucho. Yo creo que sí, perdón. Vale, gracias. En nombre de la organización, un reloj de sol. Gracias. Como nosotros